Hola jóvenes, les doy la bienvenida a la segunda sesión virtual correspondiente al bloque 3 de la asignatura de metodología de la investigación para los grupos primero A, primero B, primero C y primero D. Antes de comenzar con la clase virtual, unos cuantos avisos. El primero son buenas noticias. No les voy a dejar tarea al final de esta sesión, solamente les voy a dejar una pequeña lectura que en algún momento de sus días, estos próximos días, hagan, pero no tienen que hacer ningún resumen ni nada. Entonces no les voy a dejar tarea. El segundo es que la presentación de hoy va a ser corta. No vamos a tardar los 50 minutos que tardamos la vez pasada, vamos a tardar 20-30 minutos cuando mucho. No vamos a tener una presentación de PowerPoint, ya que el tema que vamos a tratar hoy es el tema del plagio académico y cómo el plagio académico es percibido actualmente dentro de la sociedad educativa, académica, incluso profesional. Vamos a tratar de darle contexto a esto dentro de México, aunque es un poquito difícil porque pues sabemos que México es un país que todavía está en desarrollo en muchos aspectos intelectuales o académicos, pero vamos a ver que no está tan perdido. Van a ver ustedes las posibles consecuencias que pueden haber para esto. Entonces, asimismo les recuerdo que hay una tarea pendiente para ustedes. Se las dejé la sesión pasada y tienen, les recuerdo, máximo hasta el domingo para entregar esa tarea. Muchos de ustedes de hecho ya me están entregando sus tareas, así que bueno, ya recibí varios correos. Todavía no reviso todo, de mi chance, son un montón. Pero por favor no me vayan a enviar sus tareas el domingo a las 10 de la noche, porque pues, no, tampoco es el chiste. ¿Okay? Vamos a empezar. No hay presentación, vamos a estar utilizando el navegador de internet. Un segundito, voy a hacer pequeña mi cara. Uy, quedó muy grande. Ahí está. No, sí, quedó muy chiquito. Bueno. Ya tengo preparado yo algunos artículos, pero vamos a empezar con lo más básico. Para empezar, vamos a hablar de lo que es el plagio. Vamos a revisar este artículo académico publicado por el CONACYT en la web de Cielo, que se llama El plagio académico en la investigación científica, consideraciones desde la óptica de un investigador. Vamos a saltarnos el resumen y vamos directo a la introducción, donde nos dan la definición de el plagio de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a leerlo. Plagiar, del latín plagiare, se define en su primera acepción como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. A partir de esta definición se puede inferir que cuando se habla del plagio académico se hace referencia al copiado y presentación del trabajo realizado por otras personas como si fuera propia. Es decir, el robo de ideas, el robo de textos, el robo de métodos, de mecanismos, de diseño en general, todo aquello que pueda ser considerado propiedad intelectual de otra persona. Aquí vemos varias palabras clave que ya deberíamos de conocer, pero que es importante resaltar. Estamos hablando de robo. Creo que todos ustedes saben lo que es el robo. El robo es simplemente la apropiación ilegal de cualquier cosa, ya sea material o intangible, propiedad de otra persona sin su autorización. Eso es un robo. Si yo voy y agarro las cosas de otra persona, pues estoy cometiendo un robo. Pero si yo voy y agarro las ideas, el trabajo de otra persona, también estoy cometiendo un robo. El robo se castiga, es un crimen. Diferentes leyes en diferentes lugares aplican diferentes castigos. Es un error considerar que porque es un texto que está escrito en algún lugar, si yo solo lo copio y lo escribo en mi libreta, pues no lo estoy robando, ahí está su texto. No, es un error pensar que eso no es un robo, es un robo. Tal vez no estoy robando como tal el texto, porque pues lo estoy copiando, pero sí estoy robando el fruto del trabajo y el esfuerzo.
Sin ir más lejos, en las clases de metodología de la investigación, ¿cuántas veces no se me acercaron ustedes en algún momento durante sus proyectos para decirme, oiga maestro, es que tal persona no está trabajando y no quiero poner su nombre? O sea, bueno, ¿por qué no vas a poner su nombre? ¿Qué daño te está haciendo? Es que no trabajó. Ah, entonces, si tú pones el nombre, o si ponen el nombre de este compañero o compañera que aparentemente no trabajó, no hizo nada, y lo ponen en el trabajo, y esa persona recibe calificación, recibe crédito por ese trabajo que no hizo, eso es un robo. Ahora imagínate, eso es un ejemplo que ustedes tal vez puedan entender, pero es así como que la forma más leve. Bueno, al menos yo estoy decidiendo poner su nombre. Ah, bueno, ahí estamos hablando de un plagio. Está robando mi trabajo. Y no me gusta que roben mi trabajo. Ahora imagínate que eso suceda sin que tú te des cuenta. Que hiciste un trabajo que te llevó 1 año, 2 años, 3 años, 5 años hacerlo, esfuerzo, tiempo, dinero, y que otra persona sin que tú ni siquiera conoces en otro lugar lo toma, lo copia, lo entrega y le dan todo el reconocimiento. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Me puedes decir sinceramente que no te está robando nada? Yo creo que no. No creo que muchas personas estarían de acuerdo con esto. Entonces es importante entender que el plagio es un robo. ¿Ok? Este es de hecho el documento que les voy a marcar leer. Al ratito les digo exactamente lo que quiero que hagan. Vamos a revisar entonces un poquito acerca de cómo es realmente la legislación del plagio aquí en México. Y para eso vamos a apoyarnos de este segundo artículo, el plagio en el contexto de los derechos de autor. Sabemos qué son los derechos de autor. Una persona crea algo, lo que sea, que pueda ser susceptible de utilizarse con fines de lucro, es decir, para tener una ganancia material o inmaterial, generalmente en forma de dinero. Esta persona puede proteger esa creación ante la ley y decir que es suya y que solo él puede utilizarla o ceder el uso a otras personas de manera consciente. Entonces vamos a ver un poquito acerca de, vamos a saltarnos el abstract, ya no necesitamos leer la definición. Vamos a pasarnos a la legislación federal de acuerdo al plagio. La legislación federal vigente es el 27 de mayo de 2015. Estamos hablando de México. ¿Okay? Esto es en México, miren. De hecho, este artículo fue publicado también por CONACYT. Podemos encontrar el delito de plagio de manera implícita en los derechos de autor. Para ello nos remitimos al título 26º denominado de los delitos en materia de derechos de autor del Código Penal Federal. Artículo 424. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa al que especule de cualquier forma con libros de texto gratuitos. Okay. Esto todavía estamos hablando de derechos de autor, pero todavía no de plagio. Al editor, productor o grabador que a sabienda produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos. Es cuando agarras un libro o cualquier cosa que está protegida por derechos de autor, un video, un libro, un documento, un artículo, y lo copias para lo que sea, excepto en los casos educativos, eso ya es un plagio. Y cuando tú sacas copias a un libro sin la autorización, excepto en el caso de los estudiantes que están haciéndolo por motivos educativos, ya es un plagio. Pero por ejemplo, que yo vaya y le saque una copia a una novela para que yo la tenga, pues ahí sí ya estamos en un plagio. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin autorización correspondiente, obras protegidas por la ley federal. Esto ya estamos hablando un poquito más de la piratería. Prisión de 3 a 10 años y 2.000 a 20.000 días de multa. Bueno, esto es para el robo de piratería. Pero vamos a leer la última que está aquí. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años
y de 300 a 3000 días de multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro. Esto también es plagio. Entonces, estamos viendo que sí hay leyes que protegen contra el plagio en México. Tal vez todavía no están muy delimitadas, pero las leyes están ahí. De hecho, si leemos, cuando íbamos leyendo el artículo, vamos a ver pues que esa es la conclusión que nos dan. Como se puede interpretar de los artículos citados, el plagio académico no trasciende y no es castigado desde el punto de vista legal, a menos que esa obra esté registrada a nombre de la persona que está cometiendo el plagio, o sea que está haciendo un robo del nombre del autor. Y eso genera un vacío en México, pero la ley no es la única forma que tenemos de castigar el plagio, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿okay? Les encargo, por favor, que durante su tiempo echen una leída a este documento. No está tan largo. Es el de El plagio académico y la investigación científica. Lo pueden buscar así en internet. Copian y pegan este título en internet y les va a salir este documento. Es completamente libre de acceder. No necesitas ningún tipo de cuenta ni nada. Específicamente, si no lo quieren leer todo, sí les pido que al menos lean a partir de la parte de resultados, ¿okay? Esa parte es muy importante y les va a ayudar a ustedes a entender por qué realmente el plagio es un problema. Por supuesto, las conclusiones. Es muy importante que lean las conclusiones, resultado y conclusiones. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito acerca de cómo se han dado casos de plagio a lo largo de diferentes lugares del mundo, sobre todo en México, y han trascendido más allá de la parte legal, porque la sociedad actual castiga eso. Todo el mundo está en el ojo del huracán. Todo lo que hacen las personas, bueno o malo, es susceptible de ser conocido por la opinión pública, y muchas veces esa opinión pública castiga. Vamos a ver este primero que está aquí, publicado en el Diario Judicial. Ese marco teórico me suena, es el título. Esto es en Argentina. En azul, una docente fue condenada por plagiar la tesis doctoral de una colega. La mujer utilizó párrafos centrales de su presentación y omitió citarlos. Azul es Argentina. La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Azul confirmó la sentencia que ordenó a una mujer indemnizar a una colega por plagiar parte de su tesis doctoral en 2 trabajos académicos. La demandante relató que ambas son docentes de la Universidad Nacional del Centro y que ella es autora del libro Aportes para una historia de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Fue objeto de plagio por su colega en 2 trabajos posteriores en los que copió numerosos párrafos completos y otros conceptos de su autoría intelectual que ella había vertido en su publicación del año 1999. Okay. Podemos leer el fallo, pero vamos a saltarnos esa parte y vamos a llegar a la parte más interesante. La mujer deberá abonarle a la docente $60,000 argentinos, 60,000 pesos argentinos en concepto de daño moral por haber vulnerado los derechos intelectuales, patrimoniales y morales. Entonces, aquí estamos viendo que en lugares como Argentina ya se puede sancionar el plagio académico desde la legalidad. Aparentemente, tal vez 60,000 pesos argentinos puede no ser una cantidad exorbitante, aunque sí es una cantidad fuerte para esas personas. Pero vean, llegó las noticias. ¿Ustedes en qué posición creen que va a encontrarse esta persona después de semejante escándalo desde el punto de vista personal, profesional o académico? Si ustedes creen que ya paga su multa y ya todo sigue como si nada, muy probablemente no. Esta persona queda en entredicha su honestidad, su moralidad, su ética, y eso es algo que afecta en el trabajo, en la vida personal, en la vida familiar. Entonces, no es algo tan sencillo. Ese es parte de lo que viene sucediendo con el plagio. Muchas de estas cosas llegan a ser noticia. Vamos a ver otro. Fraude académico del presidente del Senado, Manuel Cruz, plagió a 9 autores en su manual de filosofía. Esto fue en España, donde las leyes son un poquito más fuertes. Manuel Cruz, presidente del Senado y catedrático de
de Filosofía de la Universidad de Barcelona plagió un mínimo de 9 autores en su manual Filosofía Contemporánea, publicado en 2002 y reeditado en 2010. Pues vamos a ver, este nos va a servir para ver los ejemplos. Vemos cómo tenemos aquí el original, las partes marcadas en rojo. Esta distinción repetía la operada por los estoicos entre el objeto de un signo de representación racional que suscita el signo. Distinción, ok. Todo esto es filosofía y poesía. Y vemos cómo la persona, este director, copia en su documento. Vemos cómo no hay ningún tipo de referencia, de cita, como les enseñé la vez pasada. Si él hubiese querido utilizar estos datos, debería haber puesto aquí, entre paréntesis, el nombre del autor que publicó el documento original y la fecha de la publicación, y además haber puesto el entrecomillado por ser una cita textual, que es lo que yo les enseñé y lo que muchos de ustedes están fallando. Ahí sí podemos seguir viendo los ejemplos, todos los ejemplos. Desafortunadamente en España no ha llegado a trascender esta situación. Los diarios contactan pero no se responde. Sin embargo, ya es un hecho grave, ¿okay? Pero vamos viendo cómo va evolucionando. Plagio académico llega a los tribunales. Aquí igual es otro caso en el cual el plagio académico parece ser algo no tan grave, ¿ok? ¿Qué sucedió? El Colegio de México expulsó a una alumna y después hubo un amparo. Esto es en México, por supuesto. Un amparo protege a esta alumna de la medida que se le aplicó para que se haga un proceso de revisión completo acerca del plagio. Esto fue en UNAM, ¿ok? Y vamos a ver uno ya un poquito más interesante. Dimite una directora general de Madrid acusada de plagiar su tesis doctoral. Vamos a leer este completo porque está muy interesante. Esto igual es en España, es un poquito más actual, 2019. Entonces, vamos viendo cómo va cambiando las cosas a lo largo del tiempo. La primera que les puse al 2016. La directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoira, ha dimitido tras la publicación de una información que le acusa de haber plagiado parte de su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela. Fuentes del gobierno han explicado que Canoira ha pedido apartarse del cargo y que ocupa desde el pasado 27 de agosto y ha aceptado su renuncia, convencida de que todos los altos cargos de la consejería deben dar ejemplo a los estudiantes. Muy bien. La dimisión tiene lugar horas después de una información publicada en el diario ABC, según la cual esta directora general habría plagiado gran parte de su tesis doctoral. El trabajo tiene 113 páginas de párrafos extraídos de páginas web como El Rincón del Vago, que seguro lo conocen, y Wikipedia. Sacar páginas de Wikipedia es plagio. Y además es una fuente no confiable. Según ABC que destaca que Canoira leyó su tesis de la universidad el 30 de noviembre de 2012, 4 días después de que lo hiciera el ahora presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que llegó a estar acusado también de plagio. Entonces, vean cómo... ¿Qué es lo que quiero que saquen ustedes de aquí? ¿Okay? Aparentemente esta persona renunció más que ser despedida, pero sabemos obviamente que no le quedaba de otra. ¿Okay? La forma en la que se publican a veces estas notas siempre son desde el punto de vista como para proteger un poco a la persona, pero si sale un escándalo así, no te queda de otra más que irte. Estamos viendo que esta persona llevaba años y años trabajando como directora de una institución muy importante, y algo que hizo tal vez hace 10, 15 años regresa y le afecta de esta forma. ¿Okay? Eso es lo que quiero que se den cuenta, que no es ya hice mi trampa, ya tengo yo ya salí, ya hice todo y estuvo. No,
muchas de las cosas que ustedes, tal vez ahorita no, pero en unos años ustedes van a estar en la universidad, van a estar en una posición de estar presentando sus primeros proyectos de investigación ya formales como tal, van a estar en posición de tener que preparar una tesis con la cual ustedes van a adquirir un grado universitario. Y no crean que una vez que ya salen de eso, ya estuvo. Es posible perder cosas, estatus, trabajos, grados académicos años después, cuando sale el problema. Vamos a ver el último, que está muy interesante. 5 casos donde sí se castigó el plagio académico en México. Mientras la Universidad Panamericana determinó, esto se publicó en 2020, no podía sancionar el plagio cometido por el presidente Enrique Peña Nieto, no, 2016, perdón. Instituciones como el UNAM, el Colegio de México o la Secretaría de la Función Pública sí han castigado esta conducta. Estamos viendo que los castigos no siempre vienen de parte de la ley, sino que a veces vienen de parte de las instituciones que se oponen a esto. Pero pues, si una institución te da trabajo o te está dando algo y te lo retira como castigo, estás perdiendo cosas muy importantes. El plagio académico sí ha sido detectado y sancionado en México. Pérdida de empleos, retiro de premios o de grados académicos han sido algunas de las formas de castigar esta conducta. Vamos a ver la primera. La Función Pública y la UNAM castigan plagio en un ensayo. En 2006, la Secretaría de Función Pública retiró el tercer lugar del Premio Anual de Investigación sobre Corrupción en México a César Vladimir Juárez Aldana, pues se comprobó que cometió un plagio. El premio fue organizado por la Dependencia Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México. Vladimir Juárez utilizó en su trabajo varios párrafos de la tesis doctoral de Gabriela Inés Montes Márquez, pero nunca la citó ni le dio el crédito. Todo el proceso administrativo se encuentra en una solicitud de información pública, donde incluso consta la carta de disculpas de Juárez Aldana, a quien argumentó un error de citación para justificar su plagio cometido. Aún así, el jurado decidió quitar el reconocimiento, el dinero por el tercer lugar y solicitar al sancionado que retire cualquier mención al premio en su currículum. Aquí vemos un castigo un poquito leve. Bueno, me quitaron mi premio, mi dinero, está bien, de modo, me atraparon. Vamos a seguir viendo. 10 años después fue el caso del plagio académico más sonado durante 2015. El investigador chileno Rodrigo Núñez Arancibia perdió el doctorado que estudió en el Colegio de México y su trabajo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo porque se comprobó que durante 11 años plagió al menos 12 artículos y capítulos de libros, incluyendo prácticamente toda su tesis. En una entrevista con La Tercera, que es el diario, Rodrigo Núñez reconoció que lo que hacía era burdo, prácticamente copiaba y pegaba los trabajos de otros y solamente cambiaba algunas palabras. El investigador dijo que a pesar del internet es muy difícil detectar el robo de ideas, pues ningún investigador tiene posibilidad de leer todo el trabajo que se genera en un área del conocimiento. El chileno también perdió los apoyos que da el Sistema Nacional de Investigadores, sus becas y los estímulos de la SEP. Su carrera académica prácticamente acabó en 2015. O sea, aquí estamos hablando de algo muchísimo más severo. Una persona muy importante desde el punto de vista académico, con doctorados, con un trabajo bien establecido, prácticamente ya tenía su vida hecha, pierde casi todo, pierde su trabajo, pierde su título de doctor, pierde su postura ante el Sistema Nacional de Investigadores, que era prácticamente su forma de vida, pierde las becas de la SEP. O sea, ¿qué hace una persona que ha trabajado toda su vida de manera deshonesta, pero trabajado, y pierde todo por algo que hizo hace 10, 15, 11 años? Entonces, vean que puede haber consecuencias de las cosas que ustedes puedan hacer cuando todavía están jóvenes. ¿Okay? Y las consecuencias pueden ser graves, y esto fue en México. Entonces, crean que no pasa nada. Vamos a ver el siguiente. En 2015, el escritor Guillermo Sheridan dedicó una columna a contar un descubrimiento buscando una cita olvidada. Encontró en internet un artículo sobre José Juan Tablada, que inmediatamente le llamó la atención porque él había estudiado a este personaje. El artículo, que el autor era Juan Pascual Gay, así se llama el autor de ese artículo que encontró, le pareció bastante bien, pero pronto se dio cuenta que era 99% igual a uno que él mismo, o sea, Guillermo Sheridan, había publicado en 1993 en la revista Vuelta. Entonces,
él, sin buscarla, se dio cuenta de que le habían cometido un plagio, algo que él había publicado. El caso tomó relevancia porque Juan Pascual Gay tenía un doctorado en letras, había participado en becas y estímulos oficiales y se desempeñaba como profesor del programa de estudios literarios de la Universidad de San Luis. Un mes después de la denuncia de Sheridan, la universidad lo despide, y otro mes después de eso, el CONACYT le retira durante 20 años del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, 20 años es prácticamente todo lo que le queda de vida laboral a esta persona. O sea, prácticamente queda eliminado, igual que le pasó al anterior. Estamos viendo que si bien la legalidad no castiga el plagio de manera tan severa, las instituciones cada vez van siendo más severas y cada vez se va volviendo más difícil ocultar esto. Las tecnologías de la información que tanto han facilitado el robo de ideas también han sido un arma, porque todo lo que haces, todo lo que escribes termina ahí y eventualmente alguien lo encuentra. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que le pasó a Peña Nieto? Aunque para él no hubo un castigo debido a su perfil, la antigüedad de lo que había sucedido aparentemente, sabemos cómo es a veces la corrupción, salió. Y eso es algo que a muchas personas les puede afectar de forma negativa. Piensen en ustedes. Vamos a leer el siguiente. En 2005, el diario Reforma publicó en primera plana que Roberto Josué Bermúdez robó al menos 40 párrafos de tesis para convertirse en sociólogo de la UNAM. El caso mereció relevancia porque Bermúdez participó en la agresión a profesores de la Facultad de Ciencias Políticas que organizó el Comité General de Huelga en 2001. Ok, eso no es interesante. Días después de la revelación, el acusado de plagio tuvo que dejar el trabajo que tenía en la Facultad de Medicina de la UNAM. Aún así, Aristegui con Noticias confirmó que la sanción no fue académica, pues Bermúdez tiene cédula como sociólogo. Okay. De alguna manera puede que no le haya ido tan mal, pero tuvo que dejar su trabajo. Dejar un trabajo no es algo tan sencillo. En agosto de 2013, la Universidad Nacional Autónoma de México despidió al maestro Boris Berenson Gorn, a quien se le comprobó plagio de diversas obras, incluyendo su tesis de maestría y doctorado. Antes de que las autoridades universitarias conocieran el caso, el blog anónimo Yo también quiero un trabajo como el de Boris Berenson comenzó a publicar los robos del académico. El primer caso que se detectó fue en 1988, donde robó la obra del investigador Juan Manuel Aurrecochea. Luego de la presión de la comunidad universitaria, el Consejo Técnico de la Facultad decidió despedir al catedrático. De nuevo, pérdida del trabajo, pero pérdida del trabajo no al año. 10, 15 años después de que hiciste lo que hiciste, sale y pierde su trabajo. No es algo muy pequeño, no es algo pequeño para estas personas. Entonces, quiero que se den cuenta que el plagio académico no solamente es algo de ética o de moral, tiene consecuencias reales. Y tal vez desafortunadamente para ustedes van a vivir una época en la cual el problema, el delito del plagio cada vez va a ser visto como algo más y más grave. Vemos cómo ha cambiado la percepción del plagio, cada vez hay más leyes. En España ya hay cárcel por cometer plagios, o sea, ya es algo establecido en la legislación, ¿sí? Sobre todo cuando ese plagio involucra un daño económico. ¿Sí? Aquellos que viven de la investigación ganan dinero a través de la publicación de sus resultados de investigación, de sus proyectos, de sus tesis, de sus artículos. Si tú plagias eso, estás causando un daño económico a esa persona. Y eso, desde el punto de vista de la legalidad, ya es algo mucho más grave. No es lo mismo que meterte a internet y simplemente tomar información para tu trabajo, tu tarea de la escuela. Ya es algo más grave. Entonces, tengan eso en cuenta. Sé que para muchos de ustedes el tener que hacer las cosas bien, el tener que seguir el formato APA para citar, el tener que estar con las referencias, el tener que estar buscando fuentes confiables puede ser un fastidio o una molestia, cuando al fin y al cabo mucha de la información que puedes querer aparentemente aparece con escribirlo en Google y acceder a los primeros 10 resultados de internet. Y solo vas, lo escribes o lo copias y lo pegas si estás haciendo un documento en Word. Y ya estuvo, ya saliste de tu problema y te puedes ir a jugar al parque, o te puedes ir a ver la tele o a jugar con el teléfono, lo que sea. Pero
ustedes viven en una realidad en la que eso cada vez va a causarles más y más y más problemas. ¿Okay? Ustedes están todavía en la preparatoria, primer año, 3 años, van a querer entrar a la universidad. Quiero pensar que la mayoría de ustedes van a querer entrar a la universidad. Y pues sí, si es algo a tener en cuenta, la realidad en la que van a vivir ustedes para ese entonces. Nada más los dejo con esa reflexión. Los dejo también con el documento que les pedí que lean, por favor. Con esto terminamos la sesión. Les dije que iba a estar cortita. Ya con esto me despido. Nos vemos el lunes para la siguiente sesión. Y también les recuerdo que tienen que publicar, comentar al final de esta publicación del blog con su nombre completo, grado y grupo, porque ese va a ser su pase de lista. Y ese pase de lista es indispensable. ¿Ok? Con esto terminamos. Que tengan un buen día, tarde, noche. Nos vemos el lunes para la siguiente sesión. Y no olviden leer el artículo que les pedí, por lo menos los resultados y la conclusión. Que si tienen el tiempo, leanlo completo, está interesante.